Hola amigos, muy buenos días. Pues estamos leyendo ahora la vida del rey David y el día de ayer iniciamos el capítulo 21 cuando justamente inicia una etapa nueva para David como rey ungido, como rey electo, pero no estaba en el trono. Y es que a partir del capítulo 21 David aparece en la historia como el traidor al reino de Saúl, como un proscrito, es decir, alguien que había tenido que salir huyendo de su patria por motivos políticos. Y es que David sabía que ni siquiera el profeta Samuel le podía ayudar, ni Jonatán podía hacer más por él, y él tiene que huir, tiene que irse lejos. Y mire, hoy leemos a partir del versículo 10 esto y dice: aquel mismo día David siguió huyendo de Saúl y fue a presentarse a Aquis, el rey de Gat. Y los oficiales de Aquis le dijeron: pero si este es David, servidor de Saúl, el rey de esa tierra. Él es de quien cantaban en las danzas: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. David tomó muy en cuenta sus comentarios y tuvo miedo de Aquis, rey de Gad. Por eso, delante de ellos, cambió su conducta normal y fingiéndose loco escribía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus oficiales: si ustedes ven a este hombre loco, ¿para qué me lo trajeron? ¿Acaso me hacen falta locos que me han traído a este para que haga sus locuras en mi propia casa? Y es que David había huido de Saúl, y lo curioso es que David se enfrentó al gigante Goliat. David había matado a 200 hombres para entregarles una evidencia de su muerte a su suegro, el rey Saúl. Pero ahora, frente a Saúl, David prefería huir. David no quería enfrentar al ungido de Jehová. David sí estaba con los pies en la tierra, sí sabía a quién estaba enfrentando, y David nunca intentó enfrentarlo o quitarle su trono. Simplemente él estaba huyendo por su vida. Y vemos aquí que hace algo extremo, porque curiosamente David sintió que podía estar más seguro en la casa del enemigo que en su propia casa. Y lo que hizo fue que se fue a tierra del rey Aquis, el rey de Gat, pero Gat era una de las ciudades de los filisteos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás leímos que en una batalla con los filisteos se habían quedado con el arca del pacto? Y esa arca del pacto la habían llevado a 3 ciudades de los filisteos, y el arca había causado destrozos, había causado muerte y dolor en aquellos pueblos filisteos. Bueno, uno de esos pueblos era Gat. Y ellos eran filisteos, por supuesto, y David acababa de vencer a Goliat, que era del ejército filisteo. Curiosamente, David, en su desesperación, tiene que salir de la casa de su nación, de su pueblo, de sus tierras, e ir a tierras enemigas buscando ayuda. Pero muy pronto se dio cuenta que había cometido un error, porque cuando llegó a las tierras de Aquis, de Gat, dice que fue llevado ante el rey Aquis, y empezaron como en torno de burla a decirles los oficiales, dice: este es el David, el que sirve al rey Saúl. Dice: él es de quien cantaban en las danzas: 1000 hombres mató a Saúl y 10,000 mató a David. Al parecer eso se había vuelto como una canción, como un estribillo de una canción, y ellos la dijeron en ton de burla. Y aquí de pronto David se encuentra en una encrucijada, porque el rey Aquis pudo haber dicho: si es enemigo de mi enemigo, entonces me puede servir en mis propósitos. Pero al igual pudo haber tomado preso a David y entregárselo a Saúl y granjearse a su enemigo como su amigo. Y David de pronto se dio cuenta que había cometido un error al ir a tierras filisteas, y ahora no sabe qué hacer. Y lo único que se le ocurre a David es comportarse como un loco. Y dice que se puso a escribir en las puertas y dejó correr la saliva por su barba. David está en un momento muy difícil de su vida. Y en ese momento tan difícil, lo único que se le ocurre es hacerse pasar por un loco. Y déjenme compartir con ustedes, los salmos son escritos en su mayoría por David. Y en estos pasajes vamos a encontrar el sentido que tienen algunos de los salmos que él escribe. Por ejemplo, el Salmo 56, usted lo puede buscar en su Biblia, que inclusive en el título dice: David compuso este himno cuando los filisteos lo tomaron preso en Gat. Y él escribe, David, y dice: Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen a toda hora, me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme ni de noche ni de día.
Son ya demasiados los orgullosos que me atacan. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie más podrá hacerme daño jamás. David está en una encrucijada de su vida y está cometiendo actos de locura porque en su desesperación él no quiere contraatacar al rey Saúl, pero sabe que en una confrontación que tuvieran, él iba a tener que tomar la espada y probablemente hasta quitarle la vida al rey Saúl. Y era algo que él sabía que no podía, que no quería hacer. Queridos amigos, así es que aquí hay una lección, porque David, que en otro tiempo tuvo una vida muy afable, muy a su favor, inclusive aplaudido por el pueblo como un guerrero victorioso, ahora está pasando tiempos difíciles. Y esto me lleva a pensar lo que alguna vez escribe el apóstol Pablo allá en su primer carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12, y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Seamos honestos, en algún momento de nuestra vida vamos a ser expuestos a estos momentos de debilidad, en donde estaremos en una encrucijada, en donde no queremos lastimar a los demás, pero somos lastimados por los demás, en donde no queremos desobedecer a Dios, pero las circunstancias nos están llevando a hacerlo. Por ejemplo, el día de ayer vimos cuando David llegó con el sacerdote Ahimelech y de plano tuvo que mentir. ¿Cómo pasó David de ser un hombre obediente, prudente delante de Dios, a ser un hombre mentiroso que llega con el sacerdote mintiéndole que estaba cumpliendo una encomienda de Saúl? Era su desesperación. Queridos amigos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a encontrar circunstancias así de complicadas, de difíciles, y seremos tentados a mentir y a obrar de una manera contraria a nuestra fe. Ahora David pues no quiso mentir, no quiso hacer otra cosa y se fingió estar loco, porque todos en algún momento pasamos por momentos en los que somos confrontados con algo que es más grande que nosotros. Y sí, David pudo vencer al gigante Goliat, pero ahora no sabía cómo salir de esta encrucijada. Queridos amigos, la reflexión de hoy puede ser que el día de hoy nosotros estemos estables, seguros, cómodos, y creamos que el nivel de fe, de confianza que tenemos en Dios es bastante, es suficiente. Pero cuidado, porque a la vuelta de la esquina puede aparecer una encrucijada, un momento difícil, el tomar una decisión, seremos confrontados en nuestra propia realidad y nos vamos a ver obligados a hacer cosas de locura, cosas que no van con nuestra fe, inclusive el poder mentir, el poder engañar, porque queremos salir a salvo de aquella situación que queremos lograr. Y en todo eso siempre lo que va a prevalecer es nuestra confianza en Dios. El Salmo 56 que escribe David nos da el reflejo de eso cuando él dice: Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen, a toda hora me atacan y me atormentan. Querido amigo, querida amiga, si tú en este momento de tu vida estás pasando una situación así, en la que pareciera que te están empujando a hacer cosas que tú no quieres porque sabes que eso ofende a Dios, es el momento de venir a Cristo. Vengamos a Dios y digámosle: Señor, tú sabes que me están hostigando, tú sabes que me están empujando a hacer cosas que yo no quiero, pero tú eres mi ayuda. Ven pronto en mi auxilio y ayúdame a ser fiel a ti. Porque lo que importa en todo momento es que al final se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo más importante en este capítulo: sí, David no debió de haber mentido, David no debió haberse comportado como un loco, pero él no quería atacar al rey Saúl, no quería obrar en contra del ungido del Señor. Y si para nosotros en nuestro diario vivir es más importante nuestra obediencia a Dios, eso es lo que debe prevalecer, nuestra obediencia, nuestra confianza y nuestra esperanza en que Dios va a obrar de alguna manera en esa situación difícil que estamos viviendo. Yo te invito a que oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra, que como siempre tiene un mensaje para nuestra vida. Señor, podemos ver cómo le cambió la vida a David, de ser un jovencito aplaudido por las multitudes, un guerrero victorioso, un guerrero que había sido favorecido en las batallas, ahora, Señor, está huyendo. Pero él sabía que no podía hacer nada en contra del rey Saúl, había sido ungido por ti como rey, y él no podía atacarle, no podía confrontarlo. Y en esa idea de huir, que fue a tierras extrañas con sus enemigos, con los filisteos, Señor, él obró con locura.
Pero esto habla, Señor, de que siempre seremos sometidos en algún momento al tiempo de la prueba. Y yo quiero orar por las personas que miran este video, que probablemente estén viviendo ese tiempo de prueba, ese tiempo de presión, de estrés, y que se ven obligados a mentir, a hacer locuras, y que saben que eso no está bien delante de ti. Señor, danos de tu sabiduría, danos de tu templanza, danos del dominio propio, para que podamos seguir manteniéndonos fieles a ti en medio de las circunstancias difíciles. Y oramos como el rey David, diciendo: Dios mío, ten compasión de nosotros. Hay quienes nos persiguen, a toda hora nos atacan. Y cuando sintamos miedo, queremos confiar en ti y alabarte por tus promesas. Confiamos en ti, nuestro Dios. Ayúdanos a no sentir miedo y saber que nadie podrá hacernos daño jamás. Damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Le mandamos un fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana.